La humanidad tiene necesidades básicas, entre ellas la alimentación. ¿Cómo habrá sido eso en un primer momento cuando la humanidad alcanzaba los umbrales de la vida colectiva y la inteligencia? ¿De qué manera se sustentaba de forma individual y colectiva? Existía un Estado, existía un gobierno que establecía las reglas que debían seguirse para poder distribuir los diferentes recursos para que alcanzase a todos. Hoy vamos a hablar del estado de naturaleza. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Filosofía del Estado. La humanidad en tiempos ancestrales, miles de años atrás en el tiempo, no conoció de conceptos como lenguaje, idioma, sociedad, cultura, Estado, gobierno, religión, arquitectura, civilidad, etc. Técnicamente llevaba una vida salvaje. Sobre este momento de la prehistoria, bien atrás en el pasado, existieron tres filósofos políticos y que fueron referentes a partir del siglo XVI sobre la materia. Estamos hablando de Thomas Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau, que denominaron a esta época estado de naturaleza. A partir del siglo XIX, una ideología política recoge estos pensamientos y trata de llevarlos a la práctica en lo que se conoce como anarquismo, del cual ya nos referiremos más adelante, pero para empezar vayamos a ver lo que el filósofo Thomas Hobbes en el siglo XVII teorizó sobre el estado de naturaleza. En una condición así, en el estado de naturaleza, no hay lugar para el trabajo, ya que el fruto del mismo se presenta como incierto y, consecuentemente, no hay cultivo de la tierra, no hay navegación y no hay uso de productos que podrían importarse por mar. No hay construcción de viviendas ni de instrumentos para mover y transportar objetos que requieren la ayuda de una fuerza grande. No hay conocimiento en toda la faz de la tierra. No hay cómputo del tiempo, no hay artes, no hay letras, no hay sociedad. Y lo peor de todo, hay un constante miedo y un constante peligro de perecer con muerte violenta. Y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Con las palabras que acabamos de escuchar de Thomas Hobbes, podemos desprender que la humanidad en tiempos primitivos conoció de la felicidad que se alcanzaba a través de procurarse lo mínimo para la sobrevivencia o la subsistencia, que era por medio de el alimento. Ahora, esta felicidad se alcanzaba a través de dos medios, que era el poder y la igualdad. El primero se alcanzaba por medio de la riqueza, de la alianza con otros semejantes, en lo que se conocía como amistad, en los conceptos primitivos de la camaradería, y también lograr con ello una reputación. Ahora, con respecto a la igualdad, estamos hablando de individuos humanos con las mismas capacidades, entonces eso hacía que el individuo experimentase dos sensaciones, que eran la sospecha y el temor. Todos eran una amenaza, todos constituían un peligro. Entonces, ante esa circunstancia, cada uno buscaba su propia seguridad, porque yacía en el ambiente esa sensación de guerra que podía explotar en cualquier momento. Estamos hablando de un
momento en donde la vida era absolutamente salvaje, donde no existía leyes, donde no existía la moralidad y por ende no existía ningún tipo de autoridad. Lo que dividía la posibilidad de guerra y de paz era ese ingrediente que ya empezó a latir en el interior del ser humano de aquel entonces, que era la razón, y que le decía: no hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti, que es la expresión negativa de la frase bíblica que dice: haz lo que te gustaría que te hagan a ti. En esas circunstancias, obviamente, Thomas Hobbes dijo que en algún momento los seres humanos se agruparon y concertaron o acordaron que exista una autoridad con un poder absoluto que pudiese establecer normas que debían cumplirse, de tal manera que se pudiese alcanzar una seguridad colectiva, ya que de manera individual cualquier persona podía atacar a otra. No obstante, si es que se llegaba a un consenso social, esa seguridad estaba garantizada y eso solamente se podía llegar a través de un Estado y un gobierno común que dirigiese los destinos del grupo en general. Veamos qué decía John Locke con respecto al estado de naturaleza. El estado de naturaleza y el estado de guerra, que algunos hombres han confundido, están tan lejos el uno del otro como un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación está lejos de un estado de enemistad, malicia, violencia y mutua destrucción. John Locke nos ofrece un concepto diametralmente opuesto al de Thomas Hobbes sobre la vida en el estado de naturaleza de la humanidad, porque él establecía que la raza humana podía vivir perfectamente sin un gobierno, basado en 3 principios, que son la libertad perfecta, la igualdad física y mental y la ley natural. Pero empecemos a desarrollar cada uno de estos principios de manera aislada y separada. Empecemos por la libertad perfecta. John Locke nos dice que, desde un punto de vista teológico o religioso, Dios creó a todos los individuos iguales desde el principio. Por ende, la conservación y la preservación de la vida dependía individualmente de uno y a través de sí de la humanidad. Entonces, era posible la vida colectiva en conjunto. No obstante, eso no quiere decir que en algún momento uno de los integrantes de una colectividad primitiva eligiese ir en contra de las normas. Entonces, ahí el agresor no solo representaba un peligro para la víctima, sino también que era lo mismo para todo el conjunto o la colectividad. Entonces, era la masa la que acudía a unirse o aliarse a la víctima para castigar al agresor. Ahora, hablemos de lo que es la ley natural. La ley natural es un concepto que también yacía en la mentalidad primitiva y otorgaba derechos como el de la libertad perfecta, de la que ya hablamos, y también la propiedad privada. John Locke también reconoció, a diferencia de Thomas Hobbes, que la naturaleza proveía productos, pero no de forma escasa, sino en abundancia, lo que obviamente hizo posible que la humanidad se asentara en un territorio en lo que se conoce como sedentarismo. Entonces, allí empezó a desarrollar sus primeros pasos de vida social,
Pero el único inconveniente que encontró John Locke en este tipo de vida o en esta descripción social primitiva era que, si bien tenía libertad perfecta, existía una ley natural, lo que no era posible era la posibilidad del concepto de justicia, porque ella no se aplicaba como tal, sino que el agresor era desterrado, era eliminado de cualquier manera posible sin lograr esa idea o noción de equilibrio entre el daño y la compensación del daño. Veamos ahora cuál fue la visión de Juan Jacobo Rousseau sobre el estado de naturaleza en tiempos milenarios. Los filósofos que han examinado los fundamentos de la sociedad han sentido la necesidad de remontarse hasta el estado de naturaleza, pero ninguno ha llegado hasta él. Finalmente todos, hablando sin cesar de necesidad, de avidez, de opresión, de deseos y de orgullo, han transferido al estado de naturaleza ideas que habían cogido en la sociedad. Hablaban del hombre salvaje y pintaban al hombre civil. Este filósofo nos aporta una teoría que podemos denominar como optimista. ¿Por qué? Porque considera que el deseo de autopreservación se reposa en dos conceptos fundamentales, que son la piedad y la compasión. Partiendo de allí, según Rousseau, el individuo en el estado de naturaleza es alguien que siente una empatía por el prójimo. Y lo que es lo mismo, también experimenta aberración por cualquier daño al semejante o al prójimo. Dado que en aquellos tiempos pasados, prehistóricos, el humano no desarrolló el lenguaje, el idioma, la comunicación, no le importaba la opinión ajena. Por ende, vivía su vida de forma individual, pero sin hacer un perjuicio a sus semejantes o prójimos. Al hablar de un ser o un individuo que no experimenta el lenguaje, también estamos hablando de alguien que no conoce lo que es básicamente otros conceptos relacionados con el mismo, que son su consecuencia, como por ejemplo la vida familiar, la paternidad, el vínculo con el hijo. Es decir, llegada a cierta edad, una persona se desprendía de su núcleo familiar y llevaba una vida autónoma y libre. Ahora, Rousseau también considera que el límite para que el individuo sienta empatía y no descargue su ira contra el prójimo está en que se dé permanentemente el estado de abundancia de los productos naturales, siendo su límite la escasez. Cuando se produce la escasez es ahí cuando se podría dar la posibilidad de algún conflicto o de algún combate o competencia entre individuos humanos. También tenemos que tener presente que no está claro, según esta concepción del estado de naturaleza de Rousseau, cuándo se produce la transición entre ese hombre primitivo hasta el hombre civilizado. Pero nos deja algunas pistas sobre cómo se produciría el paso de un momento a otro. Según Rousseau, el individuo, cuando alcanza la propiedad privada, alcanza el ocio, y con el ocio desarrolla su intelecto. Con el intelecto despliega la posibilidad de desarrollar objetos, herramientas, instrumentos que le permitan vivir y subsistir en el mundo, lo que le hace conocer
el concepto de riqueza. Con la riqueza se genera el concepto de clases sociales. Por ende, están los ricos y los pobres, quienes poseen más y quienes poseen menos. Entonces, ya con esa concepción necesariamente se produce una dominación, y con la dominación surgen los conceptos de Estado y gobierno, y también por ende el concepto de justicia. Esta es la concepción de Juan Jacobo Rousseau sobre cómo se desarrolló el concepto de estado de naturaleza en la antigüedad. Veamos lo que el referente y fundador del anarquismo, como William Goldwyn, establecía sobre lo que es el estado de naturaleza. Basta de leyes, basta de jueces. La libertad, la igualdad y la simpatía práctica humana son las únicas barreras efectivas que podemos levantar ante los instintos antisociales de ciertos individuos que están entre nosotros. Sabiendo lo que dijo Goldwyn, podemos deducir de su pensamiento que con el anarquismo lo principal es la idea de la cooperación. Es decir, que los humanos pueden sobrevivir en armonía y coexistencia pacífica a través de ese concepto. La solidaridad entre las personas, donde cada uno aporte con su habilidad al conjunto, es lo que podría considerarse como el fundamento de su ideología. Para los anarquistas, el gobierno y el Estado son absolutamente innecesarios en una colectividad, porque según los principios del anarquismo, el Estado y el gobierno no eliminan la conducta antisocial, sino todo lo contrario, lo generan y lo propagan. Esto respondiendo a Thomas Hobbes, que decía que la cooperación era un concepto que generaba la competencia y la explotación. Entonces, para resumir, el anarquismo estableció que en una sociedad perfecta los individuos se autosustentarían en comunidades basados en la solidaridad y la cooperación, en donde cada uno tendría distribuidas sus actividades según sus propias habilidades. Entonces, por un lado, en la sociedad anarquista estarían los carpinteros, por otro lado estarían los herreros, por otro lado estarían los zapateros, y cada uno con discípulos que seguirían una tradición. Sin embargo, para poder entender cómo funciona cada categoría social dentro del anarquismo, existe una autoridad que gobierna cada actividad. De esto se desprende necesariamente que existe un nivel de jerarquía. Y si a esto unimos que también se rigen por reglas generales, el anarquismo está yendo contra su propia fundamentación, porque está describiendo en su desarrollo teórico una vida dentro de una condición de cuasi estado. Es decir, al existir reglas y al existir autoridades, estamos hablando de unas condiciones muy parecidas a la vida dentro de un estado. Bien, hasta aquí el presente video. Espero que el concepto de estado de naturaleza y sus tres visiones filosóficas, más lo que entendemos como anarquismo, les haya servido suficiente como para poder comprender y reflexionar sobre el origen, la causa y el fin del Estado y los gobiernos. Y esto también que sirva
como punto de partida para que se pregunten si es posible una vida sin Estado en las condiciones actuales en que vive la humanidad. Imagínense cómo sería volver a un estado de naturaleza en donde lo salvaje sea lo que predomina. ¿La raza humana podría subsistir? ¿Podría sobrevivir? ¿O se extinguiría en algún momento para que finalmente el mundo quede vacío y sin rastros de vida humana? Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por su atención.